Una ladera, olivos que murmuran con el viento, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, algunos con las manos vacías, otros con cuentas en la vista, se apiñan en pendientes polvorientas. A lo lejos, alguien comienza a hablar, y una sola palabra rompe el murmullo. Bienaventurados. Ese sonido corta expectativas. No promete tronos ni cetros. No habla de poder ni de fama. Empieza desde lo que el mundo desprecia y se mueve hacia lo que Dios honra. ¡Qué revelación inesperada dejó Jesús en esa ladera! ¿Qué encontró allí, en medio de una multitud de marginados y buscadores que aún hoy deberíamos escuchar como si fuera la primera vez? El Sermón del Monte, Mateo 5:7, no es un tratado moral más ni una lista de técnicas de comportamiento. Es una arquitectura del alma. Y la sorpresa no está solo en lo que dice, sino en cómo organiza la vida humana, invierte valores, redefine bendición y exige un fundamento capaz de sostenernos cuando llegue la tormenta. Imagina por un momento que tu vida es una casa. Muchas personas gastan su tiempo amurallando fachadas, prestigio, una cuenta bancaria cuidada, una reputación impecable, la opinión pública. Todo eso puede brillar bajo el sol, pero cuando la lluvia empieza, cuando la economía cambia, cuando las relaciones se tensan, ¿sobre qué descansa realmente tu casa? Ese es el hilo secreto que atraviesa Mateo 5:7, la pregunta por el fundamento. Primero, Jesús describe quién es ciudadano de este reino mediante una serie de bienaventuranzas. Mateo 5:3-12. No habló de triunfadores, sino de pobres en espíritu. No exaltó la dureza, sino la mansedumbre. Sus palabras son una inversión radical. Lo que el mundo considera débil, el reino lo eleva. Lo que el mundo corrige con dureza, Dios lo trata con misericordia. Pobres en espíritu no significa autodesprecio ni resignación, sino reconocimiento de dependencia. En un mundo que celebra la autosuficiencia, Jesús pronuncia bienaventuranza sobre quien acepta que necesita ayuda, no solo social, sino espiritual, para vivir. Lloran los que han sufrido y saben su fragilidad. Ese llanto no es derrota absoluta, sino puerta hacia consuelo. Los mansos no son los indiferentes, son quienes eligen contener su orgullo para que el amor exista. Hambre y sed de justicia no son activismos vacíos, sino un anhelo ardiente de que lo correcto se haga realidad, aun a costo personal. Los misericordiosos practican el perdón, hasta donde la gravedad de la ofensa lo permite. La limpieza de corazón es la integridad interna que elimina doblez y hipocresía. Los pacificadores se arriesgan a construir puente donde otros levantan muros. Los perseguidos por causa de la justicia experimentan la paradoja del reino, bendición en la adversidad. Cada bienaventuranza resuena como una contracultura. Piensa en alguien que abandona un trabajo seguro para cuidar de un enfermo, o en quien elige admitir un error en vez de proteger su orgullo. Eso no acumula likes ni ascensos inmediatos. Pero en la economía del reino, esas elecciones son inversión real. Si esto te está hablando, si estas líneas reverberan en alguna parte de tu existencia, te invito a quedarte, a suscribirte y a seguir esta exploración de la palabra. Hay más por descubrir, porque hay una segunda capa. Jesús no se quedó en un compendio de actitudes nobles. Desde las bienaventuranzas, desciende hacia el corazón humano como quien examina raíces, no solo ramas. En Mateo 5, 21, 30, Él retoma la ley: no matarás, no cometerás adulterio. Pero lo que nuestra conciencia podría esperar, una mera confirmación, es desbordado. Jesús dice: la ira no resuelta contra un hermano es ya un juicio que hiere la comunión humana. La mirada que se prolonga, la imaginación que se alimenta, son puertas por las que la injusticia entra en el alma. En otras palabras, la ley no solo rige acciones externas,
apunta al origen interno. Esto provoca dos reacciones en quien escucha hoy: alivio y violencia. Alivio, porque la exigencia no se satisface con maquillaje moral, se invita a una transformación profunda. Violencia, porque es más fácil castigar actos visibles que trabajar la raíz. Jesús no viene a premiar la violencia del castigo, viene a llamar a una renovación del corazón que hará que la conducta cambie por dentro. Considera a Clara, una mujer de ciudad que siempre respondió con firmeza cuando sintió que la pasaban por alto. Durante años su respuesta fue cortar, desaparecer a quien la había herido, sostener una línea de defensa impecable. Pero tras una conversación donde reconoció la ira que alimentaba cada distancia, comenzó a ver cómo su firmeza había construido islas de soledad. Su proceso no fue instantáneo. Implicó confesión, reparación y, sobre todo, la disposición a ser moldeada. Eso es exactamente lo que Jesús propone. No una disciplina legalista, sino una transformación que brota desde el centro. No se trata de cumplir para ganar. Se trata de dejar que el reino reordene el corazón. A continuación, Jesús aborda la lujuria con la misma lógica. No basta abstenerse de cometer adulterio, hay que vigilar las puertas por las que la inmoralidad entra en el alma. Si tu ojo o tu mano te hace caer, córtala. Mateo 5, 29, 30. No como incitación a la mutilación, sino como hipérbole que subraya la radicalidad del desprendimiento necesario. Es una llamada a identificar lo que actúa como ancla de pecado en tu vida y a tomar decisiones drásticas para preservarte. Aquí la enseñanza es práctica. Hay que reconocer hábitos, espacios digitales, amistades que lustran el deseo, imágenes recurrentes, y hay que decidir con determinación. Antes de avanzar, detente y pregúntate: ¿qué mirada prolongada te persigue? ¿Qué pantalla, relación o contenido alimenta una inclinación que te desordena? La respuesta no es motivo de condena, sino de una invitación. Identificar y actuar. En el mismo tono que transforma la ley, Jesús introduce algo aún más perturbador y hermoso: amar a los enemigos. Mateo 5, 43, 48. No es un ideal distante, es un criterio de identidad. En una era donde la venganza puede celebrarse como justicia, Jesús exige una refracción del espejo humano, devolver bien por mal. No sugiere pasividad ingenua, sino una práctica deliberada de misericordia activa. Orar por quienes nos persiguen, buscar el bien de quienes nos desean mal. Esto es la culminación de la ética del reino. Ese amor que no se basa en correspondencia emocional, sino en decisión moral, que refleja a un Padre que es perfecto en amor. La regla de oro, Mateo 7:12, aparece entonces como síntesis. Trata a los demás como quisieras ser tratado. Es el compás práctico que resume la ley y los profetas. No es un mandato frío, es una brújula relacional. Si aplicas la regla de oro, muchas de las trampas del orgullo y la venganza quedan fuera de tu casa interior. Llegamos así a otra tensión: la ansiedad. Jesús observa con ojos compasivos la preocupación humana por el mañana. No os afanéis por vuestra vida. Mateo 6:25. Esta no es una negación de la prudencia responsable, es una llamada a confiar la provisión al Padre. La imagen de las aves del cielo y los lirios del campo, Mateo 6:26-30, es prodigiosa en su simplicidad. La creación confía sin ansiedad en el cuidado del hacedor. Para nosotros, condicionados por la urgencia de los mercados y la presión de la apariencia, este es un replanteamiento radical. El mensaje no promete ausencia de problemas, sino disponibilidad del Padre para sostenernos. Aquí entra el Padre Nuestro como plano de vida, Mateo 6, 9, 13. Jesús no entrega una fórmula mágica para repetir, sino un esqueleto de dependencia. Padre nuestro que estás en los cielos, danos el pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación. Es una oración comunitaria y concreta. Cuando Jesús la propone, imagina una comunidad que depende, que reconoce la paternidad divina, la provisión diaria, la necesidad de perdón y la vulnerabilidad frente al mal. Decir el Padre Nuestro no es un gesto ritual vacío, es afirmar cada mañana que nuestra vida está en manos del que provee y perdona. Con todo lo anterior, la voz de Jesús va ensamblando algo mayor. No se trata únicamente de ética personal, es una llamada a reorganizar prioridades. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mateo 6:24. Lo que ocupa tu corazón determinará tu lealtad. Acumular tesoros en la tierra, donde la corrosión y el ladrón hacen su trabajo, es construir para la erosión. Acumular en lo eterno es invertir en lo que permanece. Esta enseñanza no condena la prosperidad legítima, pero advierte contra la idolatría del tener. Entonces surge la revelación que muchos ignoran en primera lectura. Jesús no está enumerando virtudes sueltas, está proponiendo una arquitectura. Las bienaventuranzas, la reforma del corazón, el amor activo, la confianza en el Padre, la inversión en tesoros eternos y la práctica del perdón, se unen como piezas de un mismo edificio espiritual. La pregunta ya no es ¿cumplo esto?, sino ¿sobre qué fundamento estoy construyendo mi casa? Y aquí, por primera vez en el sermón, aparece la metáfora que sostiene la revelación central: roca y arena, tormenta y casa. Mateo 7:24-27. Pero antes de llegar a esa conclusión, Jesús insiste en la coherencia entre palabra y obra. No basta con escuchar, hay que poner en práctica. Quien oye y obedece es comparado con el hombre prudente que construye sobre roca. Quien oye y no obedece, con el insensato que erige su vivienda sobre arena, es una invitación a la obediencia que no es legalismo, sino sanidad. Obedecer es aprender a poner los cimientos correctos. En la tensión entre poca y profunda obediencia aparecen prácticas concretas que él mismo plantea: ejercicio de perdón, oración comunitaria, desprendimiento de lo que nos ata. Jesús habla con crudeza sobre cortar lo que hace caer, no para fomentar el rigor mortal, sino para mostrar que algunas decisiones requieren radicalidad. Piénsalo. Una viga podrida en tu casa no puede seguir estando. Tarde o temprano hará que el techo se desplome. Identificar y sacar esa viga, una relación tóxica, una adicción, una práctica que compromete tu integridad, es un acto de construcción responsable. Volvamos a tu casa. ¿Cuál es esa viga que sabes que debe salir? ¿Es una costumbre que te distrae del matrimonio, un orgullo que te impide pedir perdón, una dependencia tecnológica que roba tu atención? Jesús no te pide que te flageles. Te pide que elijas la vida. Corta lo que te derriba, planta lo que sostendrá. Ahora, llega el momento en que el sermón coloca a la multitud frente a la prueba. La imagen es sencilla y potente. 2 casas en la ladera, una sobre roca, otra sobre arena. Viene la lluvia, soplan los vientos, llegan las corrientes. No todos los que siguieron a Jesús en palabra lo hicieron en obra. Algunos se emocionaron con las promesas, otros se convirtieron en arquitectos del alma. La revelación inesperada no es que la tormenta llegue, eso era previsible, sino que el verdadero criterio de pertenencia al reino se revela en la manera en que la casa responde a la prueba. La ausencia de problemas no era ni es la señal. La respuesta en la tormenta sí lo es. En este punto, la narración se detiene y la pregunta se vuelve personal. Cuando la tormenta venga, ¿tu casa resistirá? ¿En qué consistirá tu respuesta? Jesús no ofrece un seguro que evite la lluvia. Ofrece un fundamento que sostiene durante la lluvia. Y ese fundamento es la obediencia que brota de un corazón reformado.
misericordia, perdón, confianza, desprendimiento y vida entregada a la paternidad divina. Por eso, al regresar a la ladera, es posible ver la sorpresa definitiva. El sermón es una propuesta de reconstrucción. No se conforma con reparar fachadas. Ofrece los planos para una edificación que mira al futuro. Quizá lo inesperado para el oyente de entonces y para nosotros hoy fue que la salvación ética del mundo no dependía tanto de una moral externa, sino de un centro transformado por la gracia. Jesús desenmascara la seguridad falsa y revela dónde reside la verdadera fortaleza. Sin embargo, esta revelación no es abstracta. Jesús ofrece prácticas concretas para comenzar la obra. A modo de síntesis práctica, imagina un listado breve que podrías aplicar esta semana. Identificar una viga que necesitas quitar. Comprometerte a una oración diaria de dependencia, recordando el Padre Nuestro como modelo. Reconocer a Dios como Padre. Pedir provisión, pedir perdón y protección. Hacer una acción intencionada de misericordia hacia alguien que te ha causado daño. Y evaluar dónde están tus tesoros, en qué pones tu tiempo y tu dinero. No es suficiente decir, voy a orar, si lo que buscas es conservar la fachada. Oración, perdón y acción deben converger. Y Jesús, maestro de la ladera, sabe que la transformación verdadera exige integridad entre pensamiento, afecto y comportamiento. Hay además una tentación moderna que debemos evitar: reducir estas enseñanzas a un código de mérito. Seguir estas prácticas no nos hace merecedores ante Dios. Nos coloca bajo la obra de un Padre que transforma. La obediencia es respuesta, no moneda de cambio. Ahora bien, mientras muchos se reconcilian con esta tarea, otros resisten. La idea de cortar, de renunciar a seguridades, de amar a enemigos o de invertir en tesoros que no brillan en vitrinas, resulta dolorosa. Es más fácil dialogar sobre principios en un café que tomar un gesto que evidencie la conversión. Jesús, sin embargo, no se conforma con la conversación teórica. Su llamada es a la obra. Piensa en Marcos, que vive para la productividad. Sus 3 pantallas iluminan la noche, su bandeja de entrada está siempre en rojo, y su identidad está ligada a la entrega laboral. Jesús le diría, «Tu corazón a quién sirve», no con sarcasmo, sino con la invitación a evaluar dónde deposita su confianza. Cambiar la raíz es doloroso. Implica decir no a atajos, a seguridades aparente, a la aprobación constante, pero implica también construir sobre roca. Acercándonos al borde de la ladera nuevamente, la multitud mira cómo la lección se vuelve práctica. Algunos murmuran, otros se ponen en pie, algunos sienten la convicción vibrar en sus pechos. La enseñanza de Jesús actúa como un cincel. No todos abandonan sus cofres, pero la semilla está sembrada. Antes de que continuemos más profundo hacia la parábola del cimiento, no puedo evitar insistir en algo. Esta revelación inesperada, que la prueba es la medida y el fundamento la clave, nos fuerza a decisiones concretas y a menudo difíciles. No se trata de buscar la perfección instantánea, sino de comenzar a edificar con integridad. Identificar una viga y comprometerse a sacarla, orar con intención cada mañana, practicar una obra de misericordia esta semana, medir dónde pongo mi tiempo y mis recursos. Esos son gestos de obediencia que señalan el inicio de una casa sobre roca. Y así, con la ladera ya llena de preguntas, con la multitud ponderando si confía lo suficiente para soltar, el sermón se desplaza hacia la prueba definitiva. La tormenta no es una metáfora distante, es la realidad que cada uno encontrará. La revelación inesperada de Jesús nos ubica frente a una elección que, en última instancia, hacemos cada día. ¿Construiremos hoy sobre roca o sobre arena?
Justo en el momento en que las primeras nubes aparecen en el horizonte y cuando algunos comienzan a recoger sus mantos con más atención que antes, la voz en la ladera retoma la metáfora. La verdadera identidad del discípulo se revela no en la calma del día a día, sino en la firmeza con que responde cuando el viento sopla y la casa cruje. Y esa firmeza, sorprendentemente, depende de actos simples y cotidianos, repetidos con convicción. Aquí tu historia encuentra un punto de tensión. Reconoces la viga, sientes el peso de la decisión y, sin embargo, dudas. Quedarte en la seguridad aparente es fácil. Actuar requiere coraje. Jesús sabe del costo, pero también de la libertad que viene después de soltar. La ladera sigue llena de gente que debe decidir. Las voces se mezclan con el viento. En este momento, la narración espera. La tormenta está por llegar. La enseñanza ha trazado el mapa. La elección queda ante ti. ¿Permitirás que la gracia reconstruya tus cimientos o continuarás adornando fachadas? La respuesta no es una confesión pública obligatoria ni una lista de deberes. Es una decisión íntima que se manifiesta en pasos concretos. Perdonar, orar, soltar, invertir en lo que perdura. Mientras el cielo se encapota y las primeras gotas anuncian la lluvia, la escena en la ladera no se disuelve. La multitud se prepara. Algunos se inclinan en oración. Otros miran su pasado con pena y esperanza. La revelación inesperada, que la medida del reino no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de responder en ellos, pesa en el aire como una promesa y un desafío. La elección está próxima, y con ella, la prueba que dirá qué casa permanecerá. La lluvia empieza como un rumor, primero en el olivar más alto, después en la ladera, un murmullo que se hace ruido y luego golpe. Algunos recogen sus mantos y se aprietan al cuerpo, otros miran fijamente hacia abajo, hacia la vaguada, como si la respuesta a la lección pudiera encontrarse en la tierra. Unos cuantos se incorporan apresurados, tratando de reforzar con lo que tienen: palos, mantas, hilos. Otros, con manos temblorosas, comienzan a tirar cosas de sus casas: un cofre de monedas, una alfombra, un baúl de vanidades. Y hay quienes, aún con la voz de la enseñanza frescas en el oído, se sientan y esperan. La fe para algunos es reposo, para otros valentía. Fíjate en Elaya, que vive en la pendiente con una pequeña tienda. Años atrás construyó su seguridad sobre el favor de clientes y la previsión de buenos días de mercado. Cuando escucha hablar del reino, algo en ella resuena. La idea de que su verdadera seguridad no debe depender solo de clientes que pueden cambiar de ruta. La revelación del Sermón del Monte no la obliga a cerrar su negocio. Le plantea una pregunta: ¿sobre qué fundamento depositas tu confianza cuando la clientela disminuye? Ante la primera lluvia, el aya no puede detener el aguacero, pero decide, con la convicción de quien ha entendido la metáfora, poner en práctica dos cosas: empezar a dar parte de sus ganancias a los necesitados del pueblo y transformar su relación con el trabajo, de idolatría a servicio. No promete resultados inmediatos, pero sí que su respuesta será distinta cuando los vientos azoten. Mira a Saúl, que ha vivido para no pedir ayuda. Su cimiento era el orgullo, imágenes de dominio, discursos calculados, una reputación sostenida con esfuerzo. Cuando la lluvia cae, su fachada se cuartea y aparecen grietas en las relaciones. Saúl tiene que decidir si seguirá protegiendo la apariencia o si reconocerá que su casa está hecha de arena. Para él, la lección es humillante: pedir perdón, admitir la rotura, aceptar la ausencia de control. Muchos prefieren el silencio. Saúl, sorprendido, experimenta la liberación de admitir su fragilidad. No porque el mundo lo admire, sino porque el reino repara desde adentro.
Estas escenas no son mera literatura, son pequeñas demostraciones de lo que significa construir sobre roca en lo cotidiano. Convertir la enseñanza en cimiento implica una serie de decisiones prácticas, no fórmulas milagrosas. Aquí propongo una guía, un plan de obra espiritual que nace de Mateo 5:7 y que puedes comenzar hoy mismo. 1. Identificar la viga podrida. Haz una lista honesta. Aquello que, si no se elimina, hará colapsar tu integridad cuando lleguen los problemas. Puede ser un hábito que roba tu paz, una relación que erosiona tu carácter, una lealtad oculta, al dinero, a la imagen, al control. No elijas un punto abstracto. Escribe con precisión. 2. Confesar y nombrar la dependencia. Llevar la viga al aire, decirlo en voz alta ante Dios y, si es posible, ante un amigo fiable o una comunidad que te cuide. Esto no es humillación vano, es el primer acto de responsabilidad contra la raíz del pecado. 3. Tomar una medida concreta. Cortar no siempre implica dramatismo físico. A veces es cortar suscripciones, cambiar de rutina, poner límites a una relación, eliminar una app, pedir ayuda profesional. La acción debe ser verificable, algo que puedas señalar y que otros puedan observar como real. 4. Sustituir con el hábito del reino. No solo se dejan cosas, se reemplazan con prácticas que edifiquen. Tiempo diario de oración, lectura de la palabra, servicio a otra persona, participación en una comunidad que practique misericordia. El Padre Nuestro, Mateo 6, 9, 13, te ofrece un esqueleto. Reconoce a Dios, pide provisión diaria, solicita perdón y protección. Haz de esa oración un hábito que reorienta el corazón. 5. Establecer rendición de cuentas. Comparte tu paso con alguien que te acompañe en el proceso. La transformación rara vez es solitaria. La comunidad entrena la obediencia y es laboratorio de la gracia. 6. Perseverar en la prueba. Coloca señales de recordatorio en la casa, algún objeto que te recuerde la decisión, una nota en la nevera, un pacto semanal con un compañero de camino. La obra en la vida no es un gesto único, es repetición con fidelidad. Al aplicar esto, no ignores el trabajo profundo sobre la interioridad. Jesús no pide únicamente correcciones externas, exige una reorientación del corazón. Trabajar la ira implica aprender a escuchar la propia herida, a no proyectarla. Trabajar la lujuria implica disminuir exposición y aumentar ternura por el otro, integridad que honra a la persona. Amar al enemigo no es un sentimiento pasivo, es una disciplina práctica que comienza con la oración, con desear el bien, con no devolver la ofensa con violencia. Un gesto que recomiendo y que muchos encuentran liberador es el ritual del nombre. Toma un cuaderno y escribe el nombre de aquella persona por la que sientes cólera o resentimiento. Junto a ese nombre, escribe una acción concreta. Orar por su bienestar hoy, enviar una palabra amable o simplemente dejar de fomentar el relato rencoroso. Pequeños gestos que comienzan a desalojar la viga podrida de tu casa interior. La enseñanza sobre los tesoros, Mateo 6, 19, 21, también pide pasos concretos. Pregúntate, ¿en qué inviertes más tu tiempo, dinero y afecto? Haz un inventario. Si tu corazón está atado a la admiración pública, decide invertir tiempo en servir a los que nadie ve. Si tu mente está hipotecada por la acumulación, practica la generosidad consciente durante 30 días. No se trata de una prueba de mérito, es una oportunidad para reencontrar la libertad. Volvamos a la ladera, donde el murmullo de la lluvia crece. La tormenta no es meramente externa. En el corazón de cada hombre y mujer hay una tempestad que pide lealtad. En la narrativa de Jesús, la tormenta cumple su papel, revela, y la revelación es la que muchos no esperaban.
No es que la obediencia los salve de las pruebas externas, sino que la obediencia les permite enfrentarlas con una estabilidad que no depende de las circunstancias. La roca no es un escudo contra la lluvia, es un alma firme en medio de ella. En la parábola, el hombre prudente que construye sobre roca no es perfecto ni inmune a la tristeza. La historia no promete ausencia de daño, promete integridad frente al daño. Su casa puede mojarse, sus cosas pueden dañarse, pero la estructura principal permanece. A esto alude Jesús. La madurez espiritual no evita la pérdida, pero sostiene durante la pérdida. Quiero ahora llevar la metáfora a 3 dimensiones de la vida: relaciones, trabajo y devoción. Relaciones. Muchas casas se hacen frágiles por vigas de orgullo, incapacidad de perdonar o tolerancia pasiva al maltrato. Perdonar no es justificar el daño, es renunciar a la venganza que te encadena. Practica el perdón como liberación para ti antes que para el otro. En casos de abuso, perdón no significa permanecer en la relación. Significa que la liberación interna preceda a decisiones prudentes de protección. Trabajo. Cuando tu identidad y seguridad están atadas al rendimiento, cualquier tempestad económica puede hacer que la casa se derrumbe. Redefine tu valor. Eres hijo o hija del Padre, no una estadística productiva. Esto no excusa la diligencia, la transforma. Haz un plan de discreción financiera y espiritual. A. Reserva para tiempos de sequía. B. Establece límites de trabajo. C. Dedica parte de tus ingresos al reino. Devoción. La devoción que sostiene es práctica, cotidiana y comunitaria. No se reduce a buenas emociones dominicales. El Padre Nuestro como modelo no es solo recital, es pauta. Reconocer a Dios, pedir sustento, pedir perdón y pedir protección. Reza estas frases con honestidad, sustituyendo nuestro por tu propia fragilidad. Padre nuestro, danos hoy lo necesario, perdona nuestras ofensas. Deja que esa oración te ubique cada mañana en dependencia. Quiero contarte otra escena. Un joven llamado Mateo, rehén de una adicción, que encontró la primera roca cuando alguien en la comunidad le ofreció alojamiento temporal y disciplina afectiva. No se trató de una solución rápida, implicó terapia, trabajo manual, perdón con su familia y la decisión repetida de no volver a lo que lo dominaba. Su casa no quedó exenta de golpes. Hubo recaídas. Pero los cimientos fueron fortalecidos por el arrepentimiento, la comunidad y prácticas concretas. Horarios, tareas, lecturas bíblicas compartidas, confesiones. El edificio resistió. Estas historias nos devuelven a la tesis central. La revelación inesperada del Sermón del Monte es que la medida del reino se descubre en la respuesta a la prueba. Jesús no define al discípulo por la ausencia de sufrimiento, sino por la calidad de su respuesta cuando el sufrimiento llega. Por eso, la llamada a cortar lo que hace caer, Mateo 5, 29-30, toma sentido en la obra de edificar. A menudo, el edificio requiere quitar lo que impide el crecimiento. Esto puede ser a nivel micro, cambiar una rutina, bloquear un número de teléfono, o a nivel macro, cerrar una puerta que permite la corrupción moral. Haz la distinción. Algunas acciones requieren separación y protección, otras requieren reparación y reconciliación. No puedo dejar de tocar un punto que suele generar malentendidos. La noción de obediencia en Mateo no es una camisa de fuerza legalista. Jesús rechaza el cumplimiento externo vacío. La obediencia que guarda es la que brota del corazón transformado por la gracia. Por eso, cuando hablamos de hacer y obedecer, siempre hemos de retornar al ser humildes, ser misericordiosos, ser limpios de corazón. La obediencia auténtica produce frutos, no como fórmula, sino como consecuencia.
En este trayecto, la comunidad desempeña un papel irreemplazable. El Sermón del Monte se pronunció en la ladera, rodeado de gente. La fe que resiste la lluvia no se practica en aislamiento idealista, se practica en relación. Busca una comunidad que practique la disciplina sincera, que ore, que confronte con amor, que acompañe en la reparación. Sin comunidad, la tentación del aislamiento te hará creer que la gracia es individualista y que la responsabilidad es opcional. Ante la tormenta y la posibilidad de derrumbe, hay 4 prácticas al alcance de tu mano que te propongo ahora, simples y verificables, que puedes empezar esta semana. 1. El gesto del nombre y la viga. Escribe en un papel la viga que identificaste. Haz una acción concreta para retirarla antes de 7 días. Por ejemplo, si la viga es exposición repetida a contenidos que provocan deseo, bloquea el material, instala filtros y comparte el pacto con un amigo. 2. El gesto del perdón activo. Envía un mensaje sincero a alguien a quien hayas herido o a quien te hirió, según dicte la prudencia, o ora 10 minutos pidiendo por esa persona. Si no es seguro contactar, ora y busca consejo comunitario. 3. El gesto de la ofrenda alegre. Elige un porcentaje modesto del ingreso y dalo a alguien en necesidad esta semana. Que sea una práctica que desplace el corazón del acaparamiento al compartir. 4. El gesto de la oración concreta cada mañana durante 7 días. Reza una versión breve del Padre Nuestro, Mateo 6, 9, 13, y escribe una frase de intención. Hoy confiaré en la provisión para hoy perdonaré a, hoy pediré protección contra. Que la oración te mueva a acciones. No son fórmulas mágicas, son prácticas que entrenan la obediencia. Y la obediencia, repetida con humildad, edifica. Regresemos una vez más a la imagen de la tormenta que azota la ladera. Los vientos hacen crujir, la lluvia golpea, y las 2 casas muestran su destino. La que fue construida sobre arena se desploma, con lamentos y pérdida. La que fue edificada sobre roca sufre daños en el tejado. Algunas pertenencias se arruinan, el barro entra en el umbral, pero las paredes principales resisten. La diferencia no es una promesa de prosperidad externa, es una demostración de integridad. Jesús quería que aquellos que escuchaban en la ladera comprendieran que su llamado no era un conjunto de reglas para quedar bien. Era una propuesta para vivir con sentido, con paz interior y con prioridad eterna. Al final de la lección, cuando el viento disminuye y la lluvia se convierte en charcos que relucen, la multitud se dispersa. Algunos regresan a su vida anterior, otros llevan consigo una decisión nueva. Jesús no fuerza la elección, solo plantea la evidencia. Ahora la cuestión es tuya. ¿Cuál es tu respuesta hoy? ¿Permitirás que la revelación inesperada, ese hilo que une bienaventuranzas, reforma del corazón, amor a los enemigos, confianza en el Padre, la inversión de tesoros y la parábola del fundamento, transforme tus prioridades? ¿Estás dispuesto a reconocer una viga y a dar un paso concreto para quitarla? ¿Aceptarás que la prueba mostrará qué casa has hecho? Antes de terminar, te invito a un gesto sencillo. Toma un papel, escribe una sola viga y junto a ella escribe una acción que puedas realizar en las próximas 48 horas para empezar a quitarla. No hagas promesas grandiosas, haz una promesa creíble. Si quieres, compártela con alguien de confianza o con una comunidad que te sostenga. Y recuerda, la oración no es un ritual que garantiza resultados materiales. Es la fibra que une tus decisiones a la paternidad de Dios. Di con sencillez: Padre nuestro, danos hoy lo necesario, perdona mis faltas, líbranos del mal. Mateo 6, 9, 13. Permite que esas palabras orienten tu día.
La revelación inesperada del Sermón del Monte no residía en una cláusula oculta de poder o en una receta para el éxito humano. Estaba en el diseño. José de Nazaret, la multitud de Galilea y el maestro que habló desde la ladera ofrecieron planos para una vida que resiste la lluvia porque sus cimientos son coherentes con la verdad. Ese hilo que atraviesa Mateo 5:7 nos desafía a decidir hoy. Si la tormenta está sobre ti en este momento, no te desanimes. Empezar a construir sobre roca es posible, paso a paso, con humildad y con la ayuda de aquellos que caminan contigo. Y si no encuentras a nadie ahora, di una oración corta. Señor, muéstrame la viga, dame valor para quitarla, dame comunidad para sostenerme. Esa petición, repetida con fidelidad, es ya un primer cimiento. Para terminar, comparte este mensaje con alguien que atraviese una tormenta. Comenta abajo cuál enseñanza de Mateo 5:7 te ha desafiado más y cuál viga vas a identificar en los próximos días. Si este estudio te ha sido útil, suscríbete para seguir profundizando juntos en la palabra. Que la revelación de la ladera te acompañe. Que tus elecciones comiencen a edificar una casa que cuando llegue la lluvia resista de pie.